Esta sección contiene uno de los teoremas más importantes para el cálculo. Este es conocido como teorema fundamental del cálculo. Este teorema nos sirve para por fin conocer cómo evaluar una integral definida, ya que anteriormente dimos la introducción. Por ejemplo, decíamos la integral definida de a hacia b de f de x diferencial de x y esperábamos obtener aquí un resultado. Sin embargo, como tal, aún no hemos visto cómo evaluarlas. Sin embargo, este teorema, conocido como teorema fundamental del cálculo, nos mostrará el proceso adecuado para poderlas resolver. Además, también este teorema muestra la relación que existe entre la derivada y la integral. Justamente por esa relación que nos muestra este teorema, este es conocido como el teorema fundamental del cálculo y fue descubierto de manera independiente tanto por Newton como por Leibniz. Es por eso, o es principalmente por este descubrimiento, que a estas dos personas se les conoce como los padres del cálculo. Voy a nombrar unas cuantas consideraciones que nosotros vamos a tener en esta ocasión para explicar este teorema fundamental del cálculo, ya que vamos a mostrar su enunciado y también lo vamos a demostrar. Como bien les dije, una de esas consideraciones es que usualmente nosotros estamos acostumbrados a utilizar a la letra X para representar a la variable independiente, solo que en esta ocasión vamos a utilizar a la letra T para representar a la variable independiente. Por lo cual, si tú quisieras representar una integral definida para alguna función entre a y b, debido a que vamos a manejar a t como la variable independiente, la integral definida se representaría de esta manera. Observa cómo en lugar de representarlo como la integral de a hacia b de f de x diferencial de x, aquí lo represento como la integral de a hacia b de f de t diferencial de t. Quizás te preguntes por qué no podemos utilizar a la letra x, que es la clásica que se utiliza. En un momento entenderás el por qué se tuvo que hacer este cambio. Bueno, ahora vamos a considerar en este intervalo, para esta integral de a hacia b de f de t diferencial de t, vamos a considerar que existe un punto intermedio. Ese punto intermedio lo vamos a llamar x. Este es uno de los motivos por el cual nosotros, en lugar de utilizar a la variable independiente como x, estoy utilizando a la variable t, ya que esta x va a representar un punto intermedio entre a y b, y así, al utilizar a t como la variable independiente, evitamos confusiones entre la variable independiente y el valor que representa esta x, que es un número entre el intervalo que está entre a y b. Ese es uno de los motivos por el cual se decide mejor utilizar otra letra para representar a la variable independiente. Ahora, otra consideración que nosotros debemos tener es que nuestra función que queramos integrar, o sea, nuestro integrando, ya habíamos visto que esta parte que está aquí se le conoce como integrando, sea una función continua. Es decir, voy a colocar f es continua en el intervalo de a hacia b, que son los valores que están representados en los límites de integración. Entonces, si la función es continua desde a hacia b y x es un número intermedio de este intervalo, entonces si tú, por ejemplo, representaras o tomaras solo un subintervalo de aquí que vaya desde a hacia x, la función también sería continua. Ponemos aquí, también es continua. Ya que tú sabes que si una función es continua en todo un intervalo, entonces un subintervalo de ese intervalo, también en ese subintervalo la función debe ser continua. ¿Sí? Esa es la idea principal. Entonces, por las propiedades que vimos en el video anterior de la integral definida, sabemos que donde la función sea continua es integrable en ese punto. Es lo que tenemos hasta este momento. Ahora, una representación más es la siguiente. Yo te había dicho que consideraras un subintervalo de a hacia b, en este caso de a hacia x, donde x es un punto intermedio o un número intermedio entre a y b. Tú al resolver esta integral de a hacia x de f de t diferencial de t, esperas un resultado. Ese resultado que esperamos lo vamos a llamar g mayúscula de x. Y esta g mayúscula de x es un valor que va a ir cambiando en función a x. ¿Por qué va a ir cambiando? Bueno, para eso me voy a apoyar de esta gráfica para explicarte esa parte, como la que estás observando aquí. Aquí tú puedes observar una gráfica. Imagina que tú quisieras calcular la integral desde a igual a 0, es decir, desde aquí donde estoy poniendo un puntito color azul, hasta, digamos, no sé, b, hasta acá. Donde te voy a poner una pequeña línea para que veas el valor de b. Aquí está tu b. Y entonces vamos a decir que queremos calcular lo que es
el área o la integral queremos calcularla desde este A hacia esta B. Y vamos a decir que esta curva está siendo representada por la función f de t. F de t es esta curva. Entonces, si tú calcularas la integral que hay desde A hacia B de f de t diferencial de t, por lo que hemos aprendido en el video anterior, cuando una curva se encuentra por encima del eje X en el intervalo en el cual tú estás integrando, entonces se puede considerar que el resultado es una área. Si vamos a tener aquí el área que está debajo de esta curva. Aún no sabemos cómo evaluar la integral definida, solo sabemos que f de t es igual a t cúbica. Por eso voy a poner aquí en lugar de f de t pongo t cúbica. Porque si te acuerdas, si tú estás observando aquí, esta curva es f de t, pero realmente el valor de f de t es t cúbica. ¿Cómo sé que el valor de f de t es t cúbica? Aquí me lo está dando. El problema, el mismo ejemplo me lo está dando, es t cúbica. Es una gráfica cualesquiera. Puedes utilizar otra como referencia. Aquí elegí la de t cúbica. Ahora, tú podrías pensar, esta es la integral, sí, pero la respuesta, aún no sabemos cómo. Te anticipo que esta respuesta va a ser un cuarto de b cuarta. Esa sería la respuesta, pero aún no sabemos cómo. ¿Cómo la podríamos obtener? Bueno, una forma de obtener esto sería que tú realizaras la suma de Riemann, es decir, que calcularas el área entre A y B mediante la suma que decíamos desde k igual a 1, de hecho puede ser hasta n de f nu subíndice k, por esto por delta x, aplicándole el límite cuando n tiende a infinito. Puedes hacerlo de esta forma, aplicando lo que aprendimos en los videos pasados y te vas a dar cuenta que te va a quedar un cuarto por b a la cuarta. Entonces este sería su resultado y esto representaría esta área de esta sección. Pero ahora yo te dije intencionalmente que ibas a considerar solamente el intervalo desde A hacia X, donde X era un punto intermedio. Observa cómo en tu gráfica donde estoy marcando un puntito en color azul, te estoy dando a entender que ahí está esa X y que solo voy a calcular el área que está sombreada. Ah, bueno, pues si tú calculas entonces el área que está sombreada desde A hacia X, de t cúbica diferencial de t, te vas a dar cuenta que la respuesta va a ser una estructura similar. Aquí te la tengo. La respuesta es un cuarto de x cuarta. Igual lo puedes hacer mediante las sumas y obtendrías ese resultado. Entonces, ahora, ¿por qué me interesa esto a mí de un cuarto de x cuarta? Porque esta respuesta es la que llamaríamos, para este ejemplo, como el g de x. Y yo les decía que g está en función de x. ¿Por qué está en función de x? Imagina que el valor de a es 0 y que el valor de b, no sé, fuera 4. Que el valor de b fuera 4. Entonces, si tú quisieras calcular el área, digamos, desde 0 hacia 4 y tú ya realizaste tus sumas y te das cuenta que la respuesta, digamos, era un cuarto de x cuarta, cuando solo calculaste el área desde a igual a 0 hasta x, entonces para evitarte hacer otra suma, simplemente tomarías el 4 y lo sustituirías en x y te daría ya la respuesta de esa área. Supón que ahora tú quisieras el área desde 0 hasta 2, por ejemplo, imagínate que aquí es 2, entonces simplemente esta misma respuesta, para evitar estar haciendo de nuevo la suma, simplemente tomas el 2 y lo sustituyes aquí en x. Entonces por eso decimos que g está en función de x, porque el valor esperado como respuesta de esta integral va a depender hasta dónde tú quieres calcular la integral. Si la quieres calcular de 0 hacia 2, de 0 hacia 3, de 0 hacia 4, de 0 hacia 2.5, de 0 hacia 1, etc. Esa x está representando eso. Hasta dónde quieres calcular el área, yo te voy a entregar una respuesta. La respuesta de manera general sería un cuarto de x cuarta, pero solamente con reemplazar en el lugar de la x el límite superior de integración, que es hasta donde tú quieras calcular la integral, vas a obtener ya el valor de esa área. Y como van a ser diferentes según el número que tú quieras colocar en x, por eso se pone g de x y decimos que esto está en función de x, esta área o este resultado, ¿sale? Por eso se pone esa g de x. Ahora, ¿qué tiene de especial esta g de x? Acabamos de decir entonces que g de x es igual a un cuarto de x cuarta. Pero algo curioso pasa, que si a ti se te ocurriera derivar esta expresión, te vas a dar cuenta que aquí está el cálculo. G' de x, o sea la derivada de esta expresión, es simplemente x cúbica, porque recuerda que 4 pasa a multiplicar, quedaría 4 sobre 4, al exponente se le resta la unidad, 4 entre 4 la unidad, y quedaría únicamente x cúbica. Y algo muy interesante es darnos cuenta que esta x cúbica tiene la misma forma que el integrando, solo que en lugar de utilizar la letra t se está utilizando la letra x, pero es la misma forma que el integrando. Entonces nosotros podemos decir aquí un detalle en especial, que esto se le conoce como, es una antiderivada del integrando, o sea de f de x. Hasta estas alturas nosotros ya hemos resuelto integrales indefinidas anteriormente. Y ya habíamos, digamos, ya habíamos deducido eso, digamos de una manera analítica o mediante unos cuantos ejemplos,
que las respuestas de mis integrales, si yo las derivaba, regresaba al integrando. Y esto me lo está diciendo el teorema fundamental del cálculo. Esto no es una casualidad, esto siempre va a pasar. Si tú tienes a tu g de x y me la derivas, siempre vas a obtener el integrando. Y entonces eso que acabamos de ver es lo que se le conoce como la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Y te proyecto el enunciado para que tú lo veas. Aquí está. Teorema fundamental del cálculo se divide en dos partes y lo llamaremos el teorema 12. Las condiciones para que trabaje el teorema fundamental del cálculo son que f sea una función continua en el intervalo de a, b. ¿Por qué debe ser la función continua? Te lo acabo de explicar aquí. Para que sea integrable y se respete esto de que si es continua en este intervalo, sea continua en cualquier otro subintervalo. Y eso ocasiona que la función sea integrable, o sea que se pueda calcular la integral. ¿Sale? Por eso pide eso el teorema. Bueno, ¿qué más nos dice este teorema? Dice, entonces, la parte 1 dice, si la función g, ya sabes qué es la función g, te lo acabo de decir en esta expresión, ya te dije que para este ejemplo la función g era un cuarto de x cuarta, ya te dije por qué decíamos que g dependía de x, ya lo acabamos de mencionar, y nos dice que entonces g de x es igual a esta integral, que fue la que acabamos de calcular, y aquí nos dice, la conclusión es para esta primera parte del teorema, que esta g resulta ser una antiderivada de f. ¿Sí? O sea que si tú tomas la respuesta g y la derivas, obtienes al integrando. Eso es lo que nos está dando a entender la primera parte del teorema fundamental del cálculo, que es la que nosotros vamos a demostrar. ¿Vale? Muy bien, entonces ese es nuestro objetivo, demostrar eso. ¿Y cómo vamos a representar eso que queremos demostrar? Hay que ver cómo lo vamos a representar. Bueno, eso que queremos demostrar lo voy a plantear aquí. Lo voy a colocar. Lo que yo quiero demostrar va a ser el límite cuando h tiende a 0. De g evaluada en x más h menos g de x, todo esto sobre h. Esto quiero que sea igual a f de x. Te lo explico de nuevo. Recuerda que la idea era demostrar que cuando yo tuviera la respuesta, en este caso g de x, si yo la derivaba, que es decir g' de x, regresara a la forma del integrando, es decir, f de x. El integrando es f minúscula. Ya sea que utilices a la variable t o a la variable x, que debe tener la misma forma. Por ejemplo, imagina que el integrando fuera x t cúbica, Si aquí te da que la respuesta era x cúbica, tienen el mismo significado. Quizás se representen con una variable independiente, pero pues digamos como esto está en términos de x y es la variable usual que trabajamos, por eso esperamos que la respuesta quede en términos de x. La idea es que quede su derivada, por eso decimos que es una antiderivada. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo y eso es lo que queremos demostrar. Ahora, si tú te das cuenta, en el lado izquierdo, en lugar de poner g' de x, yo te puse la definición de la derivada cuando en cálculo diferencial en la unidad 4 introducimos a la derivada. Vimos que primero esta puede ser representada mediante un límite. Y es lo que yo la estoy representando aquí. Entonces, si yo logro ejecutar o llegar a esta conclusión, automáticamente la primera parte va a estar demostrada. Entonces, en resumen, yo debo llegar mediante pasos sustentados a esta igualdad para decir que efectivamente g, o sea la respuesta de la integral, siempre va a ser una antiderivada del integrando, o sea de f minúscula. Y así se cumple la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Y eso nos estaría dando la relación entre la derivada y la integral. Para poder hacer eso, yo te sugiero que te apoyes de la figura que tú puedes observar en el lado derecho de tu pantalla. Esa figura en el lado derecho observa que tiene los siguientes elementos. Primero, haz de cuenta que esta curva en color negro, la curva va a ser f de t. ¿Sale? O bueno, vamos a llamarla f de x. Esa va a ser la curva, digamos. No, perdón, f de t. Vamos a dejarla como f de t la curva. Ahora, aquí están los puntos A, los puntos B. Vamos a meter un punto X, porque si te das cuenta, al principio habíamos dicho que la función iba a ser continua desde A hacia B, y que de esta función continua desde A hacia B íbamos a sacar un subintervalo de A hacia X. Ese subintervalo aquí está, va desde A hasta X. Ahí está ese subintervalo. Ahora, vamos a ese subintervalo, vamos a sumarle una cantidad h. Una cantidad h que todavía se mantenga, que al sumarle h a esta x aún se mantenga dentro del intervalo a, b, para que no nos salgamos del intervalo y no estemos trabajando fuera de él. ¿Sale? Va de nuevo. Al subintervalo a, x, a la última coordenada que es x, que es esta, vamos a sumarle una cantidad h, es decir, vamos a decir x más h, donde esta cantidad h va a ser un número positivo. ¿Por qué va a ser un número positivo h? Para que yo de x pueda moverme hacia la derecha, ya que si h fuera negativo, en lugar de que x se moviera hacia la derecha, se movería hacia la izquierda. Vamos a considerar de hecho ambas posibilidades. Ahorita te voy a explicar por qué debemos considerar ambas. Primero vamos a considerar que h sea positivo, para que yo me pueda mover hacia la derecha.
Pero la h positiva que tú agregues debe ser una h tal que al sumársela a este número x te mantengas dentro de este intervalo porque es el que estamos trabajando. Por decir algo, imagínate que tu intervalo fuera 2,5 y que tu subintervalo fuera 2,3. Tú podrías sumar, por ejemplo, para este subintervalo que h fuera 4, digamos que h fuera 1, porque 3 más 1 es 4 y se sigue manteniendo en el intervalo porque el límite es 5. Pero, por ejemplo, si dijeras que h va a ser 20, 20 más 3, 23, se salió del subintervalo, del intervalo. Entonces, eso es a lo que me refiero. H debe ser positiva, sí, pero debe ser un número positivo que evite que te salgas del intervalo cuando se lo sumes a x. Y ese x más h va a estar representado aquí. ¿Vale? Hasta ahí quédate con esos valores por ahora. Entonces, si tú calculas, digamos, la integral, vamos a pensar, la integral definida desde a hacia x más h de f de t diferencial de t, lo que tú esperas obtener realmente, ¿qué va a ser? G evaluada en x más h. ¿Qué se supone que es g evaluada en x más h? G evaluada en x más h es toda el área que está debajo de la curva, que va desde el punto A hacia el punto x más h, es decir, la que está como en un gris en tono tenue y la que está en gris más oscuro. Esas dos áreas que están sombreadas sería el g de x más h, y es lo que tú obtendrías si calcularas la integral de a hacia x más h. Ahora, esa sería una pequeña idea, una pequeña porción. Entonces, digamos, el área de esta parte, el área en color gris, ¿cómo obtendríamos el valor del área en color gris? De la siguiente manera. Date cuenta que también tú puedes calcular el área que va desde A hacia X mediante una integral. Y esa área esperada gráficamente debería ser g de x. ¿Qué se supone que representa g de x? Es el área en color gris en tono tenue. Entonces, si tú restas g de x más h menos g de x, vamos a poner por aquí mejor para que me alcance el espacio. Si tú restas el valor de g evaluada en x más h menos g de x, lo que sería que estás haciendo realmente es restar estas integrales. Sería la integral desde a hacia x más h por f de t diferencial de t menos la integral desde a hacia x de f de t diferencial de t. Esta resta de integrales, que sería esta resta de áreas, que me va a dar el área en color gris oscuro. El área en color gris oscuro es esta resta, porque a g de x más h, que es toda el área, le restas el área en gris en color tenue, te va a quedar el área en gris en color más oscuro. Y eso te lo da esta pequeña resta. Muy bien. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esa resta? Para empezar a adquirir la forma del límite. ¿Ya te das cuenta cómo ya adquirí la forma de la resta? Muy bien. Ahora, nuestro objetivo va a ser que la diferencia que están de estas integrales se parezca al f de x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para poderlo realizar, vamos a reescribir esta expresión como g de x más h menos g de x. Pero esta diferencia de integrales, concretamente la primera integral, la voy a reescribir de otra forma. Voy a ocupar esta propiedad que te presenté en el video anterior. Esta propiedad te decía que si tú tenías la integral de a hacia b de f de x diferencial de x, podías escoger un punto intermedio del intervalo y partirlo en varias integrales. Si recuerdas esta parte, yo te hacía los ejemplos en el video pasado. Como una integral, por ejemplo, de 2 hacia 10, podía partirse en la integral de 2 hacia 5 más la integral de 5 hacia 10. ¿Sale? Puede ser más de dos integrales, no había problema. Yo voy a hacer algo similar. Esta primera integral que va desde a hacia x más h, la voy a partir de la siguiente forma. La voy a reescribir como la integral que va desde a hacia x de f de t diferencial de t más la integral que va a ir desde x hacia x más h de f de t diferencial de t. ¿Por qué la escribiste así? Porque si te das cuenta, el límite inferior es a y el límite superior es x más h. Lógicamente x más h es un número más grande que x. Y x es un número que es más grande que a. ¿Cómo lo sé? Desde aquí, desde que propuse este intervalo, desde aquí lo sé, x es más grande que a. Entonces, por eso puse la integral desde a hacia x, pero en la siguiente integral recuerda que debes iniciar con el mismo límite que habías terminado aquí, en este caso x, ya llegas hasta el límite superior que te correspondía, que era x más h. Entonces, esta integral la partí en estas dos. Luego agrego la integral que de por sí tenía delante, que es la integral de a hacia x de f de t diferencial de t. Y si tú observas este detalle, estas dos integrales, concretamente esta primera integral y la tercera integral, debido a que la escribimos de esa forma, ya podemos ver claramente cómo estas dos integrales se van a eliminar entre ellas. Y lo único que me va a quedar es que g de x más h menos g de x sea simplemente igual a la integral de x hacia x más h de f de t diferencial de t. Solamente va a quedar igualado con eso. Recuerda, nuestro objetivo es que todo este lado derecho se parezca a f de x.
Muy bien, ahora ya que tenemos ese objetivo, ¿qué más voy a hacer? Lo siguiente. Date cuenta que la integral de f de t diferencial de t de x hacia x más h, como te había dicho, es la parte en color gris. Es la parte en color gris oscuro. Ya la tenemos. Muy bien. Ahora vamos a considerar ese número z que ves aquí escrito. ¿Qué es este número z? Es un punto intermedio entre los límites de integración x y x más h. Si tú recuerdas, un teorema que vimos anteriormente en el video anterior es conocido como el teorema del valor medio. El teorema del valor medio te garantiza, de hecho lo demostramos, que para cualquier integral definida que va desde A hacia B va a existir un número entre A y B que al evaluar una función y multiplicarlo por la diferencia de los límites, o sea la longitud, o sea, saber, la diferencia de los límites me refiero a la distancia que hay entre A y B. Entonces ese producto va a ser lo mismo que como si tú calcularas la integral, va a darte la misma respuesta. Entonces, teniendo en cuenta eso, la integral de x hacia x más h de f de t diferencial de t, puedo darme cuenta que va a haber un punto intermedio en este entre x y x más h llamado z, que al evaluarlo a una función, aquí lo tenemos f de z, y multiplicarla por la diferencia de los intervalos, es decir, ¿cuál es la diferencia entre x más h y x? Simplemente haz x más h menos x, o sea, este es el b menos a, ¿sale? Entonces el b menos a aquí sería x más h menos x, esto va a quedar como h. Entonces aquí ya queda multiplicado por h. Entonces debido por el teorema del valor medio, esta integral puede cambiarse por f de z por h. Entonces pasamos a otra página para escribir ese hallazgo que hemos hecho. Tenemos que g evaluado en x más h menos g evaluado en x se puede reescribir como f de z, todo esto por h. Y si te das cuenta, ya casi lo voy logrando. Recuerda la expresión a la que queríamos llegar, te la voy a anotar aquí. Quería llegar a la expresión que cuando el límite, cuando h tiende a 0, de g de x más h menos g de x, todo esto sobre h, fuera igual a f de x. Ya está agarrando la forma, porque si te das cuenta, recuerda también esto es considerando que h es positiva, h es mayor que 0. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí en esta parte es dividir en esta igualdad ambos términos entre h. Si yo divido ambos términos entre h, voy a obtener g de x más h menos g de x, todo esto sobre h, y el lado derecho voy a tener simplemente f de z. Y si tú te das cuenta, ya agarré la forma del lado izquierdo, solo me falta el límite, y que f de z por fin se parezca a f de x. ¿Cómo voy a hacer eso? Como lo acabo de decir, voy a aplicar un límite. Voy a aplicarle el límite al lado izquierdo, y al aplicar el límite al lado izquierdo, lo que haga de un lado, sabemos que tenemos que hacerlo del otro lado. Tendré aquí el límite cuando h tiende a 0. Pero no te voy a decir a 0 nada más, te voy a poner a 0 por la derecha. Eso sería lo correcto. ¿Por qué a 0 por la derecha y por qué no simplemente a 0? Porque si tú observas tu figura, esta h que está representando, lo que representa h, recuerda, es toda esta longitud realmente. A x se le suma h para ganar esta posición, o sea, para avanzar toda la longitud que te estoy remarcando en color negro. Eso quiere decir que esta longitud en color negro, realmente su valor, vamos a ponerlo aquí, su valor es h. Entonces, si h es una cantidad mayor que 0, la única forma en que yo voy a poder acercar a h en esta ocasión, voy a ponerlo primero por la derecha y no simplemente por la izquierda al 0. ¿Por qué? Porque si tú dices, por ejemplo, que z se aproxime a x, z se va aproximando a x, haz de cuenta, z se va acercando al valor de x, eso da a entender que h se va haciendo más pequeño, el valor de h se va haciendo más pequeño, o sea, su longitud. Porque si h se hace más pequeño, o sea, h tiende a 0, como h es una cantidad positiva, te vas a ir acercando a h pero por la derecha del 0, porque es como si tú tuvieras, por ejemplo, imagínate que h fuera 3, por decir algo, ¿no? Entonces tú estás en el intervalo de 0 hacia 3 porque h es positiva. Entonces la única forma de acercarte al 0 va a ser por su derecha, por eso tenemos que poner a 0 por su derecha, ¿sale? Entonces voy a poner eso, límite cuando h se aproxima a 0 por su derecha, ¿sale? Ahora, ¿eso qué va a implicar? Si h se va haciendo más pequeña, hágase cuenta, este intervalo en color negro se te va haciendo más pequeñito, eso va a hacer que z se te vaya acercando cada vez más a x. Eso es lo que va a ocasionar. Y si tú observas, antes de que se hiciera pequeño este intervalo, esta altura que te estoy marcando con una línea punteada, aquí va a llegar hasta este punto. ¿Cómo voy a sacar esta altura que acabo de marcar? Es simplemente al tomar f de t y evaluarlo en ese valor de z. Entonces, este puntito que está aquí es f de z y su coordenada en x pues sí es simplemente z. Pero si h tiende a 0 por la derecha, o sea que este intervalo se va haciendo más pequeño, hace que z se acerque a x.
Y si z se acerca a x, este puntito se va a ir acercando cada vez más a esta parte y a esta parte, hasta llegar a este punto. Va a estar muy cercano a este punto que te acabo de marcar. Y como este punto tiene como coordenada en este eje ax, este puntito realmente es f de x, ¿sale? Es f de x. Entonces, si h tiende a 0, implica que z se acerque a x. Y si z se acerca a x, el f de z, que es este puntito, también se va a ir acercando ¿a quién? A f de x. Y eso matemáticamente se representa así. Como te dije, cuando h se acerca a 0 por la derecha, vamos a ponerlo aquí, de g de x más h, menos g de x, todo esto sobre h, al aplicarle ese mismo límite, está dando a entender que el límite, ahora cuando z se aproxima a x de f de z. Eso que va a ocasionar que la respuesta sea simplemente f de x. Pero en esta misma parte, cuando z se acercó a x, ¿por dónde se acercó a la x? Por la derecha de la x. Obsérvalo en la figura. Te lo represento aquí. Observa cómo z se fue acercando cada vez más a x, se fue acercando por su derecha, porque no estaba a la izquierda de x, estaba a su derecha. Y entonces eso me da a entender que el límite cuando se le aplicó a f de z se convirtió en f de x. Traducción, tenemos que el límite cuando h se aproxima a 0 por la derecha de g evaluada en x más h menos g de x, todo esto sobre h, es igual simplemente a f de x. Y entonces hemos logrado demostrar, digamos, la mitad de esta primera parte. ¿Por qué digo la mitad? Porque yo esperaba que fuera nada más 0, no 0 por la derecha. Es la única diferencia que tenemos. Pero si tú recuerdas tus teoremas de límites de cálculo diferencial, decíamos que cuando los límites laterales, tanto es decir por derecha y por izquierda, te daban el mismo resultado, el límite existía y su valor era esa expresión. Es decir, que si yo calculo el límite, cuando h se aproxima a 0 por la izquierda, calculo esa expresión, pero digamos, para esta misma parte, y me da que igual es f de x, entonces mi conclusión por los teoremas de límites es que como por la derecha y por la izquierda me da el mismo valor, quiere decir que efectivamente se va a cumplir esta igualdad. Entonces ahora solo me falta demostrarlo por la izquierda y ya habrá quedado esta primera parte. Pero pues para hacerlo vamos a tener que apoyarnos de una figurita bastante similar a la que vimos aquí. Es decir, a esta figura. Voy a representarla a mano, digamos, en esta parte. Pero lo voy a poner en otra página para que no se amontone tanto. Entonces, dibujo la curva. Voy a poner mi plano. En esta parte. Imagina que este es tu plano de coordenadas. Y luego imagina que tu curva es esta. Vamos a pensar. Vamos a pensar que esta es la curva. Y vamos a poner los elementos que de por sí tenía. El primer elemento era A, la coordenada en A. Vamos a poner aquí. Esta va a ser la coordenada A. Y luego vamos a poner la coordenada para ese X que teníamos hace rato. Esta va a ser la coordenada para esa X. Muy bien. Ahora, con esta figura recuerda que la curva la está representando f de t. Ahora, ya que tienes esa consideración, no sé si recuerdas al inicio de este video que te había dicho que iba a considerar también cuando h fuera negativa. Entonces, ahora voy a considerar que h es negativa. Si h es negativa, cuando yo se la sume a x, ¿hacia dónde me voy a ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Piénsalo por un momento. Claramente me voy a ir hacia la izquierda, porque es negativa h. Entonces, haz de cuenta que ahora este es el puntito que vamos a llamar x más h. Entonces, ese es el puntito x más h. Nota cómo a diferencia de la figura pasada, cuando yo sumaba el x más h me iba a la derecha de x. Y este era el puntito x más h. Ahora no, ahora fue al revés. Todo porque nuestra h era negativa. Y entonces tenemos lo siguiente. Tendríamos que g de x, otra vez algo similar, g de x sería igual a la integral que hay desde a hacia x de f de t diferencial de t. O sea, ¿eso qué me representaría? Te lo voy a sombrear en color azul y luego lo voy a borrar para no amontonar. La integral definida de hacia x es f de t diferencial de t, es decir, g de x sería toda esta parte y también esta otra, hasta acá. Todo esto de azul sería g de x, ¿vale? Entonces, ya tengo eso es g de x. Ahora, ¿quién va a ser g en x más h en esta ocasión? G en x más h simplemente va a ser la integral que va a haber desde a hasta x más h. Ese va a ser el g de x más h.
Perdón, aquí no sería aquí sería f de t diferencial de t, porque se le está aplicando la integral. Entonces, ese sería g de x más h. Solo que en esta ocasión, el g de x más h, si tú observas, sería esta parte. Hasta acá nada más. No la otra parte, solo esta. Ese sería el g de x más h. Muy bien. Entonces ahora, en esta ocasión, ¿quién es más grande? Si te das cuenta, en la figura pasada, cuando h era positiva e hizo que nuestra x más h se fuera a la derecha de x, si te das cuenta, habíamos dicho que el área g de x más h era la gris tenue y la gris oscura, y el g de x nada más era la gris tenue. O sea, en esta ocasión podríamos decir que g de x más h era una cantidad más grande que g de x. Por eso es que esta resta g de x más h menos g de x era una resta, digamos, positiva, ¿sale? Entonces, ahora, en esta otra parte, lo que yo voy a hacer aquí en esta situación es que ahora, como g de x más h va a ser más pequeño que g de x, porque g de x es todo esto, y g de x más h es esta parte pequeñita. Entonces, yo voy a, para que la resta de esas, digamos, dimensiones queden positivas, yo voy a ponerla como g de x menos g de x más h. Nota la diferencia. Como g de x más h en este ejemplo, que es esta parte, es un área más pequeña que el g de x, donde g de x es todo esto, para que la resta se mantenga como positiva, yo puse primero a g de x y luego le resté a g de x más h. Cosa que no pasaba en el anterior, porque g de x más h era más grande. Por eso g de x más h menos g de x, esta resta aquí ya se mantenía positiva. Bien, entonces ahora vamos a hacer algo bastante similar. Esto otra vez, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esta expresión que nosotros acabamos de escribir, recuerda que g de x es la integral que hay desde a hacia x de f de t diferencial de t, y la de g de x más h es más la integral de a hacia x más h, bueno, en este caso, perdón, sería menos, por el que está acá, menos, voy a poner el menos, del menos g de x más h, sería menos la integral de a hacia x más h de f de t diferencial de t. Y entonces, tú puedes darte cuenta que esta diferencia de g de x menos g evaluada en x más h va a ser simplemente la integral desde a hacia x de f de t diferencial de t menos esta integral se puede dividir en dos. ¿Cuáles dos integrales? Vamos a hacer lo mismo de hace rato, de la integral desde a hacia x de f de t diferencial de t más la integral de x hacia x más h de f de t diferencial de t. Entonces, esta resta va a quedar como g de x, voy a poner un poquito más abajo, vamos a ponerlo de azul también. Esta resta quedaría como g de x menos g evaluada en x más h va a ser igual a, vean, este menos va a afectar a esta integral, a la de a hacia x. Entonces, como va a ser la misma que esta integral con esta integral se va a volver 0, y este menos va a afectar al más que está aquí, y va a quedar menos la integral de x hacia x más h de f de t diferencial de t. Esta integral que tú estás observando aquí, lo que está representando es esta parte, la que está aquí. Pero para que tú te sientas más cómodo, digamos, sabiendo que por el signo menos a lo mejor se te hace un poco extraño, voy a cambiártelo de esta forma. Si tú te acuerdas, había otra propiedad que te presenté en el video anterior, que te decía que cuando el límite inferior fuera más grande que el superior, tú podías cambiar el orden de los límites y afectarlo por un signo negativo. Y te das cuenta aquí, el límite inferior, que es x, es más grande que x más h. ¿Cómo lo sé? Porque desde que planteé mi figura, recuerda que x está a la derecha de x más h. Eso da a entender que x es más grande que x más h. Entonces, por esa propiedad que te acabo de decir, podemos poner que g de x menos g evaluada en x más h. Podemos cambiar el orden de los límites poniendo aquí abajo a x más h y poniendo aquí arriba a x de f de t diferencial de t. Pero como lo voy a anteceder por un signo negativo, como dice esta propiedad, este negativo con el negativo que tenemos aquí se vuelve positivo. Y ya es más cómodo visualizar esa integral. Pues como te dije, esta integral lo que está representando es esta área en color azul, ¿sale? Entonces aquí otra vez vamos a aplicar el teorema de valor medio. Aquí está un número intermedio z. El teorema de valor medio me dice que existe un número z tal que al evaluar de la función en ese número z, la evaluamos, este puntito entonces al evaluarlo sería f de z. Entonces esto da a entender que al evaluar f de z por la diferencia de los límites de integración va a ser igual al resultado de esta integral por el teorema del valor medio. Entonces esto va a quedar como g de x menos g evaluada en x más h. Esto va a ser igual a f de z por la diferencia de los límites. ¿Cuál es la diferencia de los límites? En este caso sería x menos, en este caso, el x más h.
Entonces esto se puede ver como g de x menos g evaluada en x más h es igual a f de z que multiplica a x menos x0 menos por h menos h. ¿Qué te está dando a entender? Que cuando tú haces la diferencia entre x y x más h, el resultado de h ¿cuál es? Es una cantidad negativa, tal como lo habíamos hecho desde un inicio. Sabíamos que h era negativa, eso siempre lo supimos nosotros. Entonces cuando despejamos aquí a f de z, va a quedar que g de x menos g evaluada en x más h entre menos h, todo esto igual a f de z. Y todavía no logramos que se parezca al resultado que esperamos. Recuerda que el resultado que esperamos es esto. Es este, el límite cuando h tiende a 0 de primero aparece g de x más h menos g de x y h es positiva. Y tú lo tienes al revés, tú tienes primero a g de x, no hay problema. Porque lo que podemos hacer es factorizar un signo menos en la parte de arriba. Y si yo lo factorizo, lo que implica es que ahora g de x más h va a ser positivo. Y g de x, que era positivo, va a pasar a ser negativo cuando hacemos una factorización de signo. Y en la parte de abajo va a quedar menos h y todo esto va a ser igual a f de z. Y menos con menos va a ser más y automáticamente tenemos que el g de x más h menos g de x es igual a f de z. Ahora, voy a aplicar todo esto sobre h. Voy a aplicar el límite, pero ahora voy a decir el límite cuando h tiende a 0 por su izquierda. ¿Por qué a 0 por su izquierda? Porque como te dije, h es una cantidad negativa, por ejemplo, menos 3. Y para la única forma de acercarse a 0, por ejemplo fuera de menos 3 a 0, es que te vayas acercando por su izquierda del 0. Porque como h es negativa, te vas acercando solo por su izquierda. No te puedes acercar por su derecha porque h es negativa. Entonces al aplicar este límite te va a quedar g de x más h menos g de x. Todo esto sobre h. ¿Y eso en qué te va a afectar? Bueno, que tu f de z, que es esta, cuando h se aproxima a 0 por su izquierda, quiere decir que este intervalo o esta distancia que te estoy remarcando en color azul se va a hacer más pequeña, lo que implica que z se acerque a x, pero z se va a acercar a x por la izquierda, digamos, ¿sí? Z se acerca por la izquierda de x. Entonces, si z se acerca por la izquierda de x, implica que también que f de z, que es este puntito, poco a poco se vaya acercando a este punto que te acabo de remarcar en grande en azul. Y este punto, ¿quién es? Es f evaluada en x porque su coordenada en el eje x es x. Entonces, al hacer eso, lo que implica es que efectivamente también f de z se acerca a f de x, porque podemos verlo como si fuera el límite cuando z se aproxima a x por su izquierda, por la izquierda de x, de f de z, esto también es igual a f de x. Porque como te dije, si z se acerca por la izquierda de x, f de z también se acerca por la izquierda de f de x. Conclusión, vemos que también el límite lateral cuando h se acerca a 0 por la izquierda de toda esta expresión también es igual a f de x. Y como por la izquierda y por la derecha obtuvimos exactamente la misma respuesta por los teoremas de límites laterales, podemos concluir que este resultado es verdadero. ¿Qué me dice esto? Que efectivamente g' de x es igual a f de x, es una antiderivada de f. Y hemos demostrado ese hecho que relaciona a la integral con la derivada. Y este fue la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Ya quedó demostrada. Ahorita la colocó. Que era esta. La parte 1 ha quedado demostrada. G de x es una antiderivada de f minúscula. Por eso es que cuando tú resuelves una integral, la respuesta de la integral, si la derivas, regresas al integrando. Por todo esto es que ocurre eso.